¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar de la volatilidad. No va a ser un vídeo explicativo, sino que os voy a contar mi experiencia operando mercados volátiles y os voy a dar unas recomendaciones para cuando a vosotros os toque operar mercados volátiles. O si ya lo estáis operando, porque actualmente tenemos un mercado volátil por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tiene que quedar claro que voy a hablar de esta volatilidad, no voy a hablar de la volatilidad que puede tener un producto en un momento concreto, de esa volatilidad intrínseca que se compara con el mercado y sacamos la beta. No, voy a hablar en términos más genéricos, más informales, y vamos a hablar de la volatilidad pues como aquello que experimentan los precios en una coyuntura o en un escenario macroeconómico desfavorable como el que vivimos ahora. Volatilidad, que sí que es cierto que es la variación de la rentabilidad, cuando es alta volatilidad, pues una variación muy alta de la rentabilidad de un mercado con respecto de la rentabilidad media que tiene ese mercado. Pero vamos a hablar así de tú a tú, en términos informales, como digo, de la volatilidad como lo que vivimos ahora mismo, que es que esperamos grandes movimientos en el mercado, pero no sabemos hacia dónde, básicamente. Eventos macroeconómicos, como digo, ahora tenemos conflicto Rusia-Ucrania, conflicto armado entre ellos, pero conflicto comercial, conflicto turístico, deportivo a nivel internacional, a nivel mundial prácticamente. Y tres aspectos que hay que tener en cuenta en un escenario volátil, a mi parecer, a mi juicio. El primero, el miedo, el pánico, el temor. Creo que es lo más importante. En una situación así todo el mundo tiene miedo, y esto se nota muchísimo en la bolsa y es muy peligroso. Y es muy peligroso, y esto es importante para todos los marcos temporales, o para todos los tipos de trading. Da igual si haces swing trading que si haces day trading, porque si haces day trading lo puedes ver que estás operando y de repente te sale una vela bajista que te rompe todo, porque ha habido una noticia en ese momento. Sin embargo, si haces swing trading y dejas la operación de un día para otro, a lo mejor te encuentras un gap de un 5% bajista por noticias que ha habido a lo largo de ese día cuando la sesión ha estado cerrada. Entonces esto da igual el tipo de trading que se haga. También, si hablamos de inversión a largo plazo, a lo mejor has estado meses con una inversión en positivo y en 2 días pierdes todo lo que has ganado. Entonces, da igual el tipo de inversión, da igual el tipo de activo, volatilidad de mercado, miedo, pánico, temor, dificilísimo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, las expectativas. Cuando hay un conflicto como el que tenemos hoy día, las expectativas de lo que puede pasar generan muchísimo movimiento en el mercado. Es decir, a lo mejor hoy el mercado está subiendo un 5% y es porque mañana va a haber una reunión entre Rusia y Ucrania y pensamos, o la prensa piensa, o los gobiernos piensan que se va a solucionar algo. Y entonces está subiendo ese 5% por una expectativa. Luego mañana se da la reunión, no se soluciona nada y al día siguiente cae un 5% el mercado otra vez. Expectativa es muy importante, otra cosa que genera mucha volatilidad. Y tercer factor, los rumores. Y en rumores incluyo desinformación, cada vez más frecuente en estas guerras, incluyo fake news, todo este tipo de cosas. Los rumores, cosas, que se hacen eco pero que realmente son falsas. Todo lo que sería conflictos, como digo, de desinformación y que provocan movimientos repentinos en los mercados que sí que se suelen corregir, pero que en ese momento son muy dañinos. Entonces, volatilidad. En un escenario de volatilidad genérica hay que tener 3 aspectos en cuenta, y 3 aspectos que nos pueden hacer mucho daño, que es el miedo, pánico, temor, como lo queráis llamar, y que provoca caídas muy evidentes en los precios, las expectativas que podemos tener y que luego se pueden hacer realidad o todo lo contrario, y los rumores, las fake news. Lo primero que os diría es que sigáis operando igual que lo hacéis en un mercado normal, que no cambiéis de activo, que no cambiéis de marco temporal. No, como operáis siempre, podéis seguir operando. Sí que se puede amoldar ligeramente el plan de trading y es recomendable, y ahora lo detallaré, pero no cambiar la base, no cambiar el producto que operamos. Si operáis siempre acciones tecnológicas, operáis acciones tecnológicas. Si operáis el futuro sobre el Standard & Poor's, lo mismo. Lo que no tiene sentido es que, como hay una coyuntura en el mercado, que te digan que lo mejor ahora es operar el petróleo u operar el oro y que tú de cabeza te vayas al oro o al petróleo. ¿Por qué no? Porque es que esto lo he escuchado estas semanas muchísimo, que hay cracks que dicen
que ahora estoy sacando rentabilidades como nunca las he sacado. A ver, que sí, que si te sale la operación bien y tienes suerte, pegas el bombazo de tu vida. Ahora bien, no es más fácil operar ahora mismo, no es más fácil. Puedes tener una operación buena, puntual, pero no es más fácil. Y no por estar como estamos hay que invertir en petróleo, en oro, todo lo contrario. Si quieres comprar petróleo u oro, lo compras cuando todo está muy bajo, cuando todo está bien, que es cuando la gente no acude a los activos refugio. Entonces tú lo tienes ahí y ahora a lo mejor te ha subido. Pero meterse ahora en el petróleo, meterse ahora en el oro, que son las recomendaciones que yo estoy viendo por ahí, cuando el petróleo te está bajando un 6% un día. No lo sé, allá cada uno, pero yo desde luego no cambiaría mi operativa. Yo si opero 5 acciones americanas todos los días, o si tengo en mi lista de seguimiento 5 acciones americanas todos los días, voy a seguir mirando esas 5 acciones americanas. No me planteo cambiar mi operativa porque haya un activo que se pueda estar moviendo más o por el cual puedo obtener más rentabilidades, ¿no? Porque es algo que no conozco, es algo que no sigo todos los días. Y es algo complicado y es algo que se va a mover mucho y que es mucho más peligroso probablemente, porque estas cosas que brillan mucho en situaciones así son las más peligrosas. Ahora bien, lo que decía de amoldar el plan de trading. Apalancamiento. Yo diría que prescindir de apalancamiento, o si no podéis prescindir, porque hay gente de Forex que casi obligatoriamente necesitará apalancarse, limitarlo un poco, porque el mercado se mueve más rápido, porque el mercado... porque tendréis que dejar márgenes al mercado más grandes que los que dejáis habitualmente, es decir, si ponéis un stop así, es posible que lo tengáis que poner así, entonces lo que arriesgáis más de margen con el stop loss quizás lo tenéis que quitar de apalancamiento, y esto tengo un vídeo sobre ello que hablo del ratio riesgo-beneficio, os lo estaré dejando por aquí. Quizás tenéis que modificar ese ratio riesgo-beneficio y tenéis que arriesgar un poco más y oye, si os sale bien también podéis poner un take profit más elevado. Entonces, esos márgenes que quizás se hacen más grande porque el precio se mueve más y se mueve más rápido, entonces tenemos que ampliar esos márgenes con respecto de la entrada, el stop loss y el take profit. Si los ampliamos quizás tenemos que recortar un poco en apalancamiento. A mí no me es necesario apalancarme, sí que lo hago a veces, pero ahora por ejemplo no lo hago, ahora no se me ocurre apalancarme e incluso puedo entrar con menos capital del que entro normalmente al mercado porque... ya os digo, el stop tengo que dejarle más margen y el take profit también, si la operación es buena. Entonces eso sería la primera recomendación, apalancamiento con mucho cuidado. Si podéis prescindir del apalancamiento, prescindir, y si no podéis prescindir, limitarlo un poco, bajarlo un poco, utilizar un apalancamiento más pequeño que el que utilicéis habitualmente. Y otra cosa, el volumen de negociación. Tengo un vídeo de volumen que os lo estaré dejando por aquí. El volumen de negociación es muy importante, porque en mercados volátiles vais a tener momentos en los que hay muchísimo volumen. Cuando hay muchísimo volumen, a ver, se puede entrar pero con mucho cuidado, yo de hecho no entraría. Cuando hay muchísimo volumen en el mercado, y muchísimo volumen me refiero con todas las velas, muchísimo volumen, velas alcistas, mucho volumen, velas bajistas, mucho volumen, tanto los impulsos como los retrocesos, siempre hay un volumen desorbitado. Hay que tener mucho cuidado porque el precio se puede ir a cualquier sitio. Lo contrario, volumen muy pequeño. Y esto me lo he encontrado estos días en el mercado, volumen muy pequeño. Volúmenes enanos a lo largo de todo el mercado, muchísima indecisión, a lo largo de toda la sesión, perdón, muchísima indecisión. Y luego hay un momento en el que te sale un volumen altísimo. ¿Por qué? Pues porque ha entrado una noticia, porque la gente está esperando a un comunicado que se va a hacer a las 7 de la tarde y ahí es cuando entra todo el mundo. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta, medir cuándo hay un volumen normal en el mercado, cuándo hay un volumen desproporcionado y cuándo hay un volumen bajísimo. Entonces, yo no recomendaría operar en momentos en los que todo el volumen, tanto el volumen de los impulsos y de los retrocesos es enorme, y tampoco cuando apenas hay volumen, que suelen ser tramos de lateral además, porque la gente, como digo, está esperando para romper ese lateral a que salga una noticia. Cuando sale la noticia, si el volumen es adecuado, sí que se puede entrar, pero también vigilad el volumen, porque el volumen suele jugar malas pasadas cuando hay volatilidad. Y ahora os voy a contar cómo funciona la volatilidad en los distintos activos financieros. En las acciones, por ejemplo,
Las acciones que no tienen que ver con lo que hemos dicho, petróleo, gasolineras, con custodia de metales preciosos, custodia de oro, de plata, etc. Esas, todo lo que sea activos refugio, activos que suben justamente cuando tenemos un panorama como el que tenemos ahora, funcionan o se mueven de forma contraria, de forma opuesta a todo el resto de acciones. Es decir, todo el resto de acciones, da igual si son industriales, tecnológicas, lo que sea, funcionan de forma opuesta o se mueven de forma contraria a las acciones de petróleo, de oro y demás. Esto hay que tenerlo en cuenta. También, para empresas que no sufren mucha volatilidad, se puede entrar con las mismas acciones. Para empresas muy volátiles, como pueden ser las empresas relacionadas con el mundo del petróleo, Chevron, ExxonMobil, etc., entrar con menos acciones. Por lo general, a no ser que sea un día muy tranquilo, yo recomendaría entrar con menos acciones, porque con menos acciones podéis tener movimientos muy amplios. Índices bursátiles. Otra cosa, los índices. Los índices que componen menos empresas generalmente son más volátiles que los índices que integran más empresas. ¿Por qué? Pues porque el impacto que tiene una empresa es mayor en todo el conjunto, en un índice que tiene 30 empresas, que en un índice que tiene 500, como es lógico. Ahora bien, ¿siempre es así? No siempre es así, porque esto sí que lo he oído, que tiene más volatilidad, por ejemplo, el Dow Jones, que el Standard & Poor's. El Dow Jones, que precisamente tiene 30 empresas, el Standard & Poor's tiene 500. Ahí hay que tener en cuenta también que el Standard & Poor's está cogiendo empresas tecnológicas, empresas de tecnología punta, que son empresas muy volátiles. Es decir, en el Standard & Poor's tenemos Dow Jones y Nasdaq, y el Nasdaq por lo general es muchísimo más volátil que el Dow Jones. Entonces, esto no siempre es así. Que al final del día el Standard & Poor's se ha comportado de una forma más noble, y hay que distinguir nobleza de volatilidad. Nobleza es como lo que tú esperas que pase en un mercado, que se cumpla, por así decirlo. Se ha comportado de una forma más noble, ha respetado mucho más determinadas estrategias de inversión el Standard & Poor's que el Dow Jones. Probablemente sí, y a lo largo del mercado sí, pero el Standard & Poor's habrá tenido momentos de volatilidad extrema, a lo mejor, porque el Standard & Poor's está incluyendo empresas tecnológicas del Nasdaq, mientras que el Dow Jones no. Y todo lo tecnológico siempre es más volátil que lo industrial. Pero bueno, en líneas generales, saber que los índices que se componen de menos empresas son más volátiles que los índices que se componen de más, porque el impacto de una de las empresas pues, es mayor cuanto menor es el número de empresas que contiene el índice. También, índices que están en dólares o en euros suelen ser más volátiles. Esto es otra cosa que está bien tenerla en consideración. Índices, como lo que os digo, Nasdaq, Standard & Poor's, NYSE, dólares, índices de Europa, DAX, IBEX, CAC 40, índices que están en euros, suelen ser índices que se mueven o que tienen volatilidad mayor a un índice que se sale de ese par euro-dólar. Por ejemplo, el FTSE de Reino Unido, al estar en libras, no incluye esa volatilidad que suele estar incorporada en el par euro-dólar. Estas son pequeñas cosas que, a ver, no se notan mucho, pero sí que es cierto que los índices, cuando están en euros y en dólares, que suele ser un par que incluye o que incorpora muchísima volatilidad en momentos así, y sobre todo según lo que estamos viviendo, que afecta directamente al euro, pues son índices que tienen o que incluyen más volatilidad que índices que no están en esa moneda. Y por último, materias primas, aunque de esto llevo hablando todo el vídeo. Aquí distinguimos sobre todo petróleo, complicado, materia prima difícil de operar, tanto si se opera el crudo como si se operan empresas relacionadas como el petróleo, pero ahora que hablamos de materia prima, cuidado con el petróleo. Activos refugio, sobre todo lo que os he dicho, metales preciosos, oro y plata, oro más en Europa, plata más en Estados Unidos, que es como un componente más industrial, que se utiliza más, lo que aquí es el activo refugio por excelencia, que es el oro. En Estados Unidos se le da, no sé si tanta como al oro, pero desde luego que se le da mucha importancia a la plata. Y luego también el grano, el cereal. ¿Por qué? Esto suele ser por climatología, pero en situaciones como la que vivimos ahora, entre conflicto Rusia-Ucrania, por sanciones que pueda tener. Las materias primas
producto muy complicado. De materias primas podríamos irnos a futuros en general sobre acciones, futuros sobre índices. Los futuros sobre índices, que al hablar de índices realmente me estaba refiriendo a ellos. Los futuros se comportan de la misma manera, es decir, si hay una situación de pánico ahora mismo, los futuros no van a leer mucho más allá. En los futuros también va a haber una situación de miedo, una situación de volatilidad. Y esto lo estoy diciendo porque mucha gente se fija ¿y qué ha pasado con los futuros? Bueno, pues los futuros se mueven de forma muy parecida a cómo se mueve el mercado actual. Porque si hay miedo ahora mismo, el miedo se va a ver reflejado también en los futuros. Y más ahora que los futuros sobre todo se utilizan como activo meramente especulativo, sobre todo en el caso de las acciones y de los índices. O sea que este es el vídeo de no tanto cómo operar volatilidad, pero sí que os he dado algunas recomendaciones y la experiencia que he tenido yo y las cosas que he ido viendo, tanto con este conflicto, como con la pandemia, como con muchísimas situaciones de volatilidad que ya me ha tocado vivir y ver en los mercados. Si tenéis alguna duda, si tenéis cualquier otra recomendación que queréis dejar vosotros en los comentarios, ya lo sabéis, os estaré dejando un vídeo por aquí y mi canal de suscripción por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, os estaré dejando también mi cuenta de Instagram, perdón, en los comentarios destacados. Que tengáis un buen día. Un saludo.